Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, mucho gusto. Yo me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. ¡Ey, qué ondas! Men, este 31 de octubre, ustedes ya saben qué día es. Así es. 10 días después de que Marty McFly y el Doc vinieran desde 1985 en el DeLorean. Ay, de regreso al futuro. Pero ¿por qué no nos vamos de regreso al tema de este video? Se acerca el Halloween, o sea, el 31 de octubre pues. Yo no sé cómo le hacen en tu país, pero aquí en Estados Unidos ya se están organizando los parties, la gente está empezando a decorar sus hogares, algunos están teniendo más éxito que otros, y obviamente ya todos están escogiendo cómo o de qué van a vestirse o disfrazarse ese día. Música apropiada, por favor. El diccionario de la Real Academia define la palabra disfrazar como desfigurar la forma natural de algo o de alguien para que no sea conocido. Pregunta para vos. ¿De qué te vas a disfrazar este año? ¿Ah? No me lo contestes. Todavía. ¿Por qué? Porque me gustaría darte varias sugerencias de lo que te podrías disfrazar. ¿Ok? ¿Te parece? Mucho viendo este video respondiendo inmediatamente de esa manera en 3, 2, 1. Ah, me estás diciendo que me disfrace en Halloween y que tenés algunas sugerencias de lo que me podría disfrazar. Permitime un segundo. Un momento. Ajá, recomendame. Aguántame un segundo. Dale pues. Empecemos por aquí. Esta primera va para aquellos que dicen pertenecer al equipo de Jesús. Hipotéticamente hablando, imagínate que una figura pública algún día en el ámbito cristiano tocara este tema a un público específico, en un contexto específico y con una opinión muy específica. Porque vivimos en el mundo de la tecnología y las redes sociales, todo el mundo cristiano se enterara. Hipotéticamente hablando, obviamente, porque nosotros nunca haríamos de esto un chisme ni nada. Imagínate sucediera y muchísimos decidieran dar su punto de vista al respecto, lo cual no tiene nada de malo. Pero imagínate lo hicieran con el propósito no de corregir, levantar y animar a su hermano, sino que de una manera atacante, o sea, sin misericordia pues, como que si solo es para destruir, humillar y condenar. Nosotros eso. A esas personas que hipotéticamente hablando hicieran algo así, me gustaría invitarlos a que en esta fecha y el resto del año se disfracen de lo siguiente. Compasión. Hay más. También con bondad, humildad, gentileza y paciencia. Carlos, ¿pero a qué te referís con eso? Si le pones pausa a este video y googleas ese verso que está allá arriba, vas a entender de lo que estoy hablando. Lo hiciste. Si vos sos un seguidor de Jesús, este Halloween y el resto de tu vida, este tiene que ser tu disfraz a la hora de compartir con tus vecinos que se van a ver así, así, así y así. Y especialmente a la hora de hablar de otros que también son parte de tu misma familia en Jesús. Damas y caballeros que están viendo este video que quizás no se considerarían seguidores de Jesús, ¿cómo están? Bien. Claro que bien, porque están viendo este video. Tengo algo que decirte. Quizás te va a sonar un poco diferente. Y es probable que nunca nadie te haya dicho esto en estas fechas. Ajá. No importando si es o no la fecha del Halloween, Dios te quiere disfrazar. ¿What? Según la definición de esa palabra, Dios quiere desfigurar tu forma natural. Tu forma natural es aquello que te hace enemigo de Dios. Tu desobediencia, tu rebeldía. Ay, sí, yo soy rebelde. Dios quiere hacerte nuevo. ¿De qué te quiere disfrazar? Definitivamente no de esto, esto y esto. Dios quiere disfrazarte, Él quiere vestirte de salvación. Y no solo eso, sino también de perfección. Y si solo es suficientemente curioso y googleas esto, vas a encontrar que también te quiere disfrazar de justicia. ¿Qué significa esto? Eso significa que el mismo creador del universo quiere hacerte a vos una nueva persona. Ya, tal y como estás. De necia. Cancelar tu deuda por tu desobediencia y vivir en una relación íntima, genuina y real con vos. Su nombre es Jesús. ¿Qué te parece si somos consistentes con la definición de la palabra disfrazar y permitimos que Dios desfigure nuestra forma natural? O sea, nuestro orgullo, cuando fallamos en reflejar quién es Él, cuando deseamos vivir de tal manera que deshonra a Dios y nos vestimos con algo que nos haga diferente de lo que naturalmente somos. Ya te di varias sugerencias.
Pero hay más. Así que cuando te pregunten de qué te vas a vestir este Halloween, hoy ya sabes qué contestarle. Me agradeces más tarde si querés. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, dale like, favoritos, compartirlo con tus amigos, chequea las redes sociales y nuestro sitio web. Este es el cuarto video que hago sobre el Halloween, así que si querés ver los otros 3 de los últimos 3 años y si querés ver la evolución de nuestros videos, aquí les dejo los links. ¿Les parece? Así que espero que tengas una semana excelente. Los queremos mucho, cualquier cosa, y nos vemos.